Iglesia, buenos días. Que Dios te continúe bendiciendo en este hermoso día que nos regala el Señor. Qué alegría y qué bendición podernos encontrar otra vez por estos medios. En esta mañana queremos en primer lugar darle gracias a Dios y orar a nuestro Padre Celestial que nos guía y nos acompaña en cada momento con su fidelidad y con su amor. Ahí donde estás en casa, las diferentes actividades que estés haciendo, tal vez estés alistándote para ir a trabajar, tal vez te acabaste de levantar, tal vez estás buscando la presencia de Dios en oración o estás ahí con tu familia, dispuestos a hacer el devocional. Cierra tus ojitos y vamos a darle gracias a Dios por un instante. Amado Dios, eterno de la gloria, venimos ante tu presencia, Dios, a agradecerte, a bendecirte, Señor, a honrar tu santo nombre, Dios. Gracias porque tú en medio de nuestra debilidad te fortaleces. Gracias, Señor, porque tú en los momentos más difíciles de aflicción, de duda, de incertidumbre, de temor, de ansiedad, de afán, tu presencia nos conforta, Señor. Tu poder siempre está ahí delante de nosotros, guiándonos y llevándonos a través de la victoria, Dios. Bendigo a cada uno de los hermanos, amigos, familiares que se conectan en esta hora a través de la internet, aquel que me está viendo en este momento. Recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús y empieza a experimentar el Espíritu Santo en su vida. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que se conectan. Bendecimos nuestra iglesia, bendecimos nuestras autoridades espirituales, bendecimos a nuestra pastora, bendecimos a nuestros líderes, bendecimos las asambleas de Dios, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos aquellos que han decidido proclamar la palabra de Dios, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, Señor. Bendíceles, fortaléceles y guíales cada momento y cada lugar, Señor. Te damos gracias en esta hora, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludamos ahí a los hermanos que se están conectando ahorita, los familiares y amigos que están llegando a la transmisión. No siendo más, quiero entrar en materia, quiero entrar a estudiar ese primer mandamiento. Los que han estado conmigo durante todo este tiempo estudiando los mandamientos según Cristo, pudieron notar y aprender que hemos venido descendiendo desde el último hasta el primero. Iniciamos estudiando el mandamiento número 10, así sucesivamente el 9, el 8, el 7, hasta hoy, gracias a Dios, culminar y llegar a ese primer mandamiento que pienso que es el más importante de todos y por eso decidí hacerlo de manera descendente. Así que tome su Biblia, saque ese instrumento, esa espada que es la palabra de Dios, y acompáñeme en Deuteronomio capítulo 5, versos 6 en adelante. Lo interesante de los mandamientos es que también los encontramos en Éxodo capítulo 20. Son exactamente los mismos mandamientos que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 del 6 al 7. Dice así la escritura: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es específicamente el mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento se enseñaba teniendo como una base, como una introducción de los demás mandamientos que nuestro Dios nos dejó. Esto se le conoce como el Shema. No sé si usted haya escuchado ese término. El Shema está ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y no es más que lo que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice el verso 6: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando tú te levantes. Este es el Shema. Esta era la tradición
que el pueblo de Israel tenía para con sus hijos, para con su familia. Entonces estas palabras, estos mandamientos, este pliego de mandamientos que te voy a anunciar, enseñarás y las atarás en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, por todo lugar. Sí, esa era la tradición oral que el pueblo de Israel tenía. Ese es el Shema. Cuando usted escucha hablar del Shema, es la tradición oral que ellos tenían. El oye Israel, Jehová, un Dios es. Entonces, Dios ordenaba no tener dioses ajenos delante de él. Ese era el primer mandamiento y el más principal, no tener dioses ajenos delante de él. Y el segundo, que lo estudiamos en la clase pasada, era no te harás imagen y semejanza. Dios, a diferencia de los dioses a los que habían estado acostumbrado Israel durante más de 400 años cuando estuvieron esclavos allá en Egipto, Dios no era muchos dioses, era único. Por eso dice uno es. La palabra Elohim, que se traduce como el Señor, nos está hablando de un Dios en plural. Y será el único Dios que tiene la capacidad de actuar en todas las áreas. No sé si me explico. Todas las culturas de la época de Israel, todos esos pueblos que lo rodeaban, incluido Egipto, donde salieron, esas culturas de la época se caracterizaban por ser culturas politeístas, o sea que adoraban muchos dioses. Entonces un Dios que operaba en cada una de las áreas, de las facetas de la vida. Ellos tenían un Dios para la cosecha, tenían un Dios para la siembra, un Dios para el amor, un Dios para la guerra, tenían un Dios para la fertilidad, incluso tenían una diosa que era la que se encargaba de la fertilidad, un Dios para la muerte, un Dios para los nacimientos, en fin, tenían un Dios para cada una de las facetas de la vida, y esto eran los pueblos que rodeaban a Israel. Entonces Dios se revela, en plural, diciendo este es el Dios que hace la diferencia, que a diferencia de los demás dioses que conocieron en Egipto, que actuaban sobre un área específica de su vida, este es el Dios de dioses. Este es el Dios que todo lo cubre, que cubre cada una de las áreas específicas, que todo lo gobierna. Este es el Dios que está sobre todas las cosas, el Dios de dioses, Elohim. Así se lo conoce al Señor aquí en este mandamiento, y no debe ser representado de ninguna manera porque es invisible, porque es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso Hebreos 11, hablando de Moisés como una gran cualidad, él le dice, se sostuvo como viendo al invisible. Dios se ha manifestado de una manera invisible. Este Dios es uno, pero a pesar de ser uno, tiene implicación sobre todos los aspectos de nuestra vida. Él abarca todo. Él es el Dios de la cosecha, Él es el Dios de la siembra, Él es el Dios del amor, Él es el Dios de la fertilidad, Él es el Dios de la bendición. Él es el Dios que abarca todas las facetas de la vida, no un área indeterminada como lo hacían los otros dioses. Y no debe ser representado con imágenes. Esto lo deja claro el Señor. Que no se ponga nada a la altura delante de Dios, que no se ponga nada a su nivel, porque recuerda que si tomamos a Dios y lo volvemos una cosa, lo volvemos un objeto, pues vas a tomar las cosas y las vas a volver Dios. Entonces vamos a endiosar las cosas, vamos a volver todo lo que querramos, lo vamos a volver Dios, y por eso Él no quiere que nosotros nos hagamos imagen de Él. La gran diferencia del pueblo de Israel era que tenían un Dios que abarcaba todas esas áreas. Creo que ese punto queda bien claro y bien entendible. Entonces la historia del Antiguo Testamento es la lucha del pueblo de Israel moviéndose, caminando en medio de culturas paganas, politeístas, idólatras, manteniendo su integridad o tratando de mantener su integridad, y a veces perdiéndola. Lastimosamente se dejaban llevar. Había algunos motivos por los cuales Israel era propenso a caer en el error y a tener otros dioses. Es absurdo creer que esto pasara, ¿no le parece a usted? Viendo cómo Israel había observado y había experimentado las maravillas
tan grandes que hizo Dios cuando los toma, los saca de Egipto. Incluso parte el mar en dos, incluso les da maná del cielo, les da alimento, les da agua. Una nube los cubría en el desierto, en la noche una llama de fuego les abrigaba y les guiaba por el camino. Aún así, el pueblo de Israel, necio y terco, viendo cómo es que este pueblo volvía atrás y caía en la idolatría y creer en otros dioses, viendo y conociendo la historia de Jehová. Lo que ocurría lastimosamente era la influencia que ellos tenían en su entorno. Siempre se dejaban contaminar. Lastimosamente era muy fácil que ellos cayeran en el error una y otra vez. A veces también por la fuerza, no lo decimos que no. Recordemos la historia de Daniel, un hombre que por la fuerza le obligaban a adorar a otros dioses, le obligaban a arrodillarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Aunque él no lo hizo, aunque él y sus amigos no lo hicieron, incluso fueron echados al horno de fuego, incluso fueron echados al pozo de los leones, con tal de que ellos no negaran su fe. Esto es un gran ejemplo de aquellos que permanecen firmes y permanecen fieles y no niegan a ese Dios de dioses. Pero también la influencia que había dentro de ellos, eso es un punto clave. Se dejaban influenciar por lo que habían alrededor, pero también se dejaban influenciar por su corazón. Recordemos que en el corazón del hombre hay maldad, y es la naturaleza pecaminosa que siempre hemos venido trayendo desde el principio de los días. Esa influencia dentro de ellos, que mientras el culto a Jehová siempre ha exigido santidad, siempre ha exigido integridad, los cultos a los dioses paganos y perversos, que son finalmente demonios, como lo vamos a estudiar en otra oportunidad, estos cultos incluían orgías, prostitución religiosa, pues en sus templos, aquellos dioses paganos en sus templos tenían habitáculos donde sacerdotisas, se prostituían, y esta era la manera en que ellos rendían culto a algunos dioses, a través de orgías y de la prostitución religiosa de la época. Entonces, el que no se iba tras los dioses porque lo estaban obligando, lo hacía por experimentar, lo hacía por poder hacerlo cubriendo el pecado y la necesidad que había en su corazón de pecar. La influencia pagana que tenían a su alrededor y los impulsos interiores de su corazón hacía que tuvieran tendencia al pecado, hacía que sus corazones se desviaran lastimosamente. Y es a este punto el que yo quiero llegar en esta mañana, porque lastimosamente y tristemente estas mismas razones siguen fuertes en el día de hoy. Muchos prefieren elegir cualquier otro tipo de creencia hoy en día que niegue la soberanía y existencia de Dios. Muchas personas se desvían, ya sea por la presión social, ya sea porque seguramente lo van a ver como alguien fanático, como alguien extremadamente retrógrado o religioso. La presión social que casi te echa al horno de fuego, como cuando te pones rojo, colorado, ese es el horno de fuego. Al horno del bullying, al horno de la vergüenza por el hecho de creer en Dios. Hoy en día la presión social del señalamiento, de la burla, ay, este es evangélico, este es cristiano, ahí viene el pastor, ahí viene. Y esta burla es la que muchos de nosotros permitimos que nos contamine y que nos desviemos del verdadero Dios de dioses, del Señor de señores. Pero hablemos de algunos que todavía preferimos ir a ese horno de la vergüenza, ir a ese horno del bullying, si es necesario aguantar los reproches, aguantar las recochas pesadas, y ir a los leones, incluso si es necesario, pero adorar al único y soberano Dios por encima de todas las cosas. Hoy en día sigue habiendo las mismas luchas. Hoy en día el entorno de maldad que nos rodea es un entorno que trata de obligarte a reconocer a Dios como el único Dios invisible y no representado. Ese entorno es difícil, ese entorno a veces es duro de enfrentar. La segunda son los deseos también que hay internos en cada uno de nosotros, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de los hermanos creyentes. Muchas de las personas que llegan a tener pensamientos ateos, que llegan a pensar que Dios no existe, que no es real, lo hacen para quitar
el Dios que les corrige cierta conducta en sus vidas, ya sea moral o sentimental, que ellos quieren manifestar. Saben que Dios les prohíbe hacer alguna serie de inmoralidad, entonces ellos dicen, saquemos a Dios porque no me conviene tener un Dios moral en mi vida inmoral. Quieren vivir de cierta manera inmoral y entonces prefieren sacarlo a Dios de sus conceptos, y la mayoría de los ateos lo hacen por esta razón. Desde el tiempo de Israel, como lo dijo el Señor Jesús, desde ese tiempo de Israel observamos eso, un pueblo creyente tratando de permanecer fiel, tratando de serle fiel a ese Dios único e irrepresentable, pero que tiene tres fuerzas en su contra. Ese pueblo de hoy todavía las tiene: su entorno, el entorno que le rodea, la influencia de los demás pueblos paganos, de esa maldad que vemos hoy en día por todo lado, que nos está rodeando y que siempre nos está queriendo jalar y contaminar, la tendencia que hay en nuestro corazón a pecar, la tendencia que hay en nuestro corazón a negar a Dios, al único Dios, porque tenemos tendencia al pecado, tendencia a la maldad, y prefiero no tener un Dios que me controle, no tener un Dios que sea el que me rige mi conducta moral. Entonces lo sacamos de la ecuación. Y en tercer lugar, la influencia que tenemos de las personas cercanas, esa influencia de las malas amistades, de los malos amigos que nos obligan a caer, que nos obligan a pecar. Muchas veces somos buenos administradores de nuestra fe, pero las malas influencias a nuestro alrededor hacen que nos desviemos de la palabra de Dios. Y esto le pasaba a Israel y esto nos está pasando hoy en día. Por eso el Señor Jesús vino nuevamente a enseñar y a perfeccionar este mandamiento. Y esta es la razón del por qué Dios nos dio los mandamientos. Esto lo dijo Cristo. Dios no nos pone mandamientos como castigo. Dios, a través de sus mandamientos, nos está expresando a Cristo mismo, nos está expresando su amor, nos está expresando su verdadero mandamiento. Pues miremos que Dios en el Antiguo Testamento, con muestras de grande poder, con muestras de su magnificioso y grande poder, por eso el pueblo los obedecía con temor, porque al ver un Dios tan poderoso que su voz era como un trueno, ellos podían oírlo audiblemente. Entonces ellos, más bien que por amor, le obedecían por temor. Pero en el Nuevo Testamento lo que Dios hace es la más grande muestra de amor, enviando a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la muestra de amor más grande que podemos encontrar en el Nuevo Testamento y en toda la historia del mundo. Los mandamientos no fueron hechos contra las personas. Los mandamientos fueron hechos dando una muestra de amor de ese Dios hermoso y amoroso que tenemos en el cielo y aquí en nuestros corazones. Una manera de vivir que fuese viable. Dios lo único que busca en nosotros es que vivamos confiadamente, pero también piadosamente. Ese amor que fuese seguro y que nos asegura la bendición del parte de Dios. Bendiciones que vamos a tener si cumplimos los mandamientos que Dios nos dejó. Él lo hace por amor, no por corregirnos ni disciplinarnos severamente. Los mandamientos son la guianza que un padre amoroso dejó para sus hijos. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender, esa es mi oración, que el Espíritu Santo nos ayude a entender que la motivación real de Dios, que nos ordena las cosas, que nos manda a hacer cosas, sencillamente es porque nos ama y nos quiere librar de los lazos del pecado. Esa es la enseñanza de esta mañana y quiero que ahí en casa cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque nos has demostrado y enseñado que aunque la influencia a nuestro alrededor, que la influencia pagana y influencia a la idolatría, influencia a caer en el pecado, en la maldad, que incluso las intenciones de mi corazón no sean las mejores, que
que incluso todavía yo tenga tendencia a pecar, que incluso en mi corazón yo tenga tendencia a fallar, pero aún así tú eres un Dios de amor, un Dios que dejó unas leyes morales para que yo tenga una buena conducta en esta vida, para que yo tenga un buen desarrollo de mi vida con mi familia y en mi entorno social y ministerial y religioso. Por eso te doy gracias, Señor, porque has dejado tu palabra, porque has dejado las Escrituras para que yo me guíe en ellas y tenga una buena manera de vivir, no haciendo una imagen pactable o visible aquí en la tierra, Señor, sino sabiendo que tú eres un Dios invisible, un Dios en espíritu y en verdad. Por eso mi espíritu te adora, por eso mi espíritu te alaba. Y vengo, Señor, delante de ti en esta mañana a darte gracias por permitirnos culminar este estudio de los 10 mandamientos según la enseñanza de Cristo mismo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Recordemos, Dios nos estipuló los 10 mandamientos, o muchos, porque son muchos más. Pero Dios nos dejó la ley con un solo propósito: el amor de un padre guiando a sus hijos por el buen camino. Que esta enseñanza y que esta promesa te acompañe durante el resto del día, porque recuerda algo: si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga.